este caso vamos a abordar una cuestión de salud que se conoció durante la semana. Se conoció la pérdida de vida de una pequeña niña que primeramente había sido trasladada desde San Justo hacia la capital de la provincia por un cuadro febril y finalmente se termina detectando que fallece por meningitis. Le agradecemos el ratito y la comunicación a la doctora Dolores Serra. Ella es infectóloga, está con nosotros en conexión y la verdad es que le hemos preguntado un montón de cuestiones, sobre todo cuando estábamos en plena pandemia, cuando las dudas en realidad nos invadían, cuando la incertidumbre, la verdad es que nos llevaba a lugares por ahí de mucha duda, de no saber bien cómo poder accionar. La doctora Dolores Serra forma parte de lo que es a nivel nacional la Asociación de Infectólogos y es una de las representantes de la provincia de Santa Fe. Ella es oriunda de Rafaela y es una profesional que siempre está dispuesta, así que le agradecemos este ratito. Dolores, ¿nos escuchás? Valeria, Esteban y Cecilia te saludan. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, acá yo lo escucho bien. Bueno, bienvenida a Aire de Santa Fe. Gracias por la predisposición siempre. No, de nada, un placer que me inviten. Es así, hace un tiempito ya estamos en contacto por, bueno, todas estas enfermedades infecciosas que van ocurriendo, tanto, bueno, a nivel provincial como a nivel mundial. Y bueno, nada, un placer y encantada de estar comunicándolas y dándole un poco de información a la población. Bueno, Dolores, cuando ocurren este tipo de hechos es normal que los papás se asusten ante cualquier cuadro de fiebre que pueda aparecer en estos días. Entonces la idea es un poco informar qué es la meningitis y si es frecuente que ocurra lo que ocurrió con esta niña de San Justo. Bueno, la meningitis es una inflamación de la meninge. Yo siempre les explico que, bueno, la meninge es el tejido que cubre el sistema nervioso central en todo su trayecto. En el medio de lo que serían las meninges está el líquido cefalorraquídeo, que es, bueno, el líquido que nosotros punzamos, básicamente los médicos, para poder hacer el diagnóstico de una meningitis y así poder tratarla a tiempo. Lo que ocurrió con esta niña básicamente fue eso, o sea, se hizo el diagnóstico de que específicamente esta meningitis era por un caso de una bacteria que se llama Neisseria meningitidis, que es más comúnmente conocido como el meningococo. Son más frecuentes a partir de la primavera en adelante. La mayoría de las meningitis son virales, en realidad, no son bacterianas, pero la mayoría son virales, se autolimitan y la verdad es que no son de riesgo. Pero puede pasar que algunas sean meningitis bacterianas y en algunos casos, muy pocos, pero puede pasar que tengan este desenlace de tipo más grave, ¿no? Y fatal, en este caso por Neisseria meningitidis. En este caso que estamos hablando de una bacteria o cuando es de un virus, ¿cambian la forma en que se contagia o no? No, o sea, lo que cambia es básicamente los síntomas que va a Claro. tener. En realidad la mayor cantidad de síntomas son bastante parecidos, pero hay algunos que se diferencian, sobre todo de las meningitis bacterianas, de las virales, pero es muy importante en estos casos que apenas un paciente tenga síntomas compatibles con meningitis, debe consultar al médico. Eso es como fundamental porque el tiempo de evolución de la enfermedad acá cubre un rol fundamental en lo que tiene que ver con la rapidez del diagnóstico y la integridad tratada a tiempo y sin secuelas se puede hacer el tratamiento, ¿no? Los síntomas son muy parecidos en general, ¿sí? El dolor de cabeza, que yo siempre digo, la fiebre y el malestar general son como lo más común entre las virales y las bacterianas, pero cada meningitis va a tener una individualidad en algunos síntomas, ¿sí? Y sobre todo en el tratamiento, ¿sí? Que no va a ser lo mismo el tratamiento para una meningitis viral que para una bacteriana. Por eso es muy importante esto que te digo, la rapidez en el diagnóstico lo más temprano posible. Claro, ¿se puede inferir, digamos, que por ahí puede haber habido alguna cuestión de demora en la atención de esta niña? Entiendo que vos no la atendiste, que no formas parte de ese grupo médico, que no tenés tampoco la historia clínica. Pero por ahí, viste, lo primero que uno piensa, bueno, pero primero la trasladaron, pero es como que, no sé, te genera esa inquietud. ¿Puede haberse retrasado y eso complicar o complejizar el cuadro? Sí, 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 sin dudas que puede pasar por eso, sin duda, porque el diagnóstico no se hizo, digamos, en este tiempo que te digo, ¿no? Que es clave.
Y precisamente lo que tiene esta meningitis meningocócica por la Neisseria meningitidis, esta bacteria que te comentaba, era que puede evolucionar, además de estos síntomas que te digo, puede evolucionar a lo que pueden llamar la septicemia meningocócica, que es también conocida como la meningococcemia, en la cual es una infección, es como si fuera del torrente sanguíneo. O sea, no solamente está en la meninge, sino que también ya abarca todo lo que es la sangre, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene una septicemia meningocócica, las bacterias entran en el torrente sanguíneo, se multiplican y dañan las paredes de los vasos sanguíneos, y por lo tanto ahí es donde empiezan a causar las hemorragias en la piel, en los órganos, que era un poco lo que contaban en esta niña. Claro. Obviamente, sí, como vos decís, yo no la entendí, pero bueno, es esto un poco, ¿no? La infección generalizada, ¿no? Con no solamente fiebre, escalofríos, vómitos, y también esto en las etapas más avanzadas hay un claro, bueno, me ha pasado porque lo atendí, un sarpullido morado oscuro, que es muy claro de estas infecciones, que la verdad que no lo vi en otra infección, y la verdad que sí, es por una demora, ¿no? Sobre todo en empezar un tratamiento adecuado a Claro, tiempo. efectivo. Claro. Dolores, y una consulta más que tiene que ver con este cuadro. Estábamos hablando del desenlace fatal, pero bueno, la mayoría de los casos, vos decías, sale adelante. ¿Tiene consecuencias la meningitis después en los afectados? Sí, en este caso, como te digo, es muy, muy importante definir qué tipo de meningitis, o sea, si bien. es viral o una bacteriana, pero sí, puede haber secuelas, como te digo, en esto del tiempo, puede haber secuelas a mediano o corto plazo, y también esto es muy importante, esto, lo que les decía, de los síntomas, de tener en cuenta muy bien los síntomas y de hacer esta punción que te hablé al principio, ¿sí? Del líquido cefalorraquídeo, que es ese líquido que recubre las membranas, para exactamente ver, bueno, a ver, es una meningitis viral, es una meningitis bacteriana, si es una meningitis bacteriana, bueno, hacer el cultivo, que dentro de las bacterianas, el meningococo es una de las causas, pero también está el neumococo, ¿sí? El famoso el neumococo, y también la Haemophilus influenzae, que es otra de las bacterias, que como te digo, tratado con antibiótico tempranamente, evoluciona muy bien y rápido, ¿sí? Si Claro. no pueden ser mortales o dejar grandes secuelas, que era lo que te decía, por eso que tenemos que tener muy claro que todo este tipo de patologías tienen que ser rápidamente diagnosticadas. Doctora, te consulto, ¿hay algún tipo de vacuna, sobre todo para la parte viral de todo esto? Viral no, como ¿Viral te no? decía, recién, como te decía, esto son las que son virales se autolimitan y no son de riesgo. Ah, claro. En cambio, las que sí, en en realidad, bueno, existen vacunas en el calendario oficial nacional que son gratuitas y permiten prevenir algunas de las formas del meningococo, que es precisamente la que bueno, le pasó a esta niña, ¿sí? Que se denomina la vacuna antimeningocócica conjugada tetravalente. Esa vacuna está en el calendario, ¿sí? Nacional de vacunación, está disponible gratuitamente y permite proteger contra esto, precisamente contra estas infecciones graves que son causadas por el meningococo, por ejemplo, lo que les contaba, la enfermedad meningocócica invasiva y sus potenciales complicaciones. Por eso es muy importante, y bueno, esto llamamos a toda la población, a todos los padres que nos estén viendo, que nos estén escuchando, familiares, vecinos, que las recomendaciones de las autoridades sanitarias para vacunar a los niños, sobre todo los lactantes, ¿sí? Que la primera dosis es a los 3 meses de vida, la segunda a los 5 meses y un primer refuerzo a los 15 meses de vida, y otra dosis que debe aplicarse a los 11 años. Por eso, en estos casos que tenemos, bueno, tanto lactantes recién nacidos como también los niños, ¿sí? Menores a 2 años, es importantísimo mantener los calendarios de vacunación actualizados para proteger, ¿no? de la enfermedad al grupo etario más vulnerable, que yo siempre digo, y con mayor riesgo de enfermar y morir. Dolores, ¿hay alguna vacuna para la meningitis que no esté en calendario? Porque recuerdo cuando mi niña era chiquita que el pediatra me había recomendado una que estaba por fuera y que era bastante costosa. Eso no sé si sigue siendo así. Sí, puede ser, sí, es así, pero bueno, hay que comprarla, hay muchas obras sociales que algunas la cubren y otras no. Pero sí, bueno, en Pero realidad es diferente, es para otro tipo de meningitis, que diferente a la que está en el calendario.
Exacto, o sea, ahora la tetravalente cubre las infecciones más graves, ¿sí? Con mayor serotipos, pero también hay otra también que se puede comprar por vía privada y bueno, y también cubre contra los serotipos más graves, ¿no? Perdón, con esto que decís del calendario, viste que van agregando vacunas. La tetravalente o la de la meningitis, ¿está desde hace mucho tiempo en el calendario o no? Porque a veces queda la duda a los papás, bueno, por ejemplo, rotavirus, es una que no hace tanto que está. Entonces uno piensa, bueno, mi hijo no la tiene, puedo ir a colocarla ahora, la compro, les queda siempre a los papás esa duda. Sí, exactamente. No, esta particularmente está hace ya bastante tiempo. No te podrías especificar cuánto tiempo está, pero Pero los sí, niños ya de esta edad, digamos, deberían tener esa vacuna. las tienen que tener y sobre todo esto que te digo, los refuerzos. Eso es lo que puede llegar a pasar. A lo mejor cuando eran muy bebés sí la tenían, pero después, si por ejemplo, no sé, la segunda dosis no la tuvieron o el refuerzo a los 15 meses no la hicieron, entonces esto ante el contacto, que puede ocurrir, lamentablemente, pero puede ocurrir con este meningococo, en estos pacientes pueden tener un desenlace fatal. Por eso es que fundamental no solamente tener la vacuna, sino también aplicar los refuerzos correspondientes en el momento que le corresponde, y eso es un poco lo que ocurrió en estos últimos años de pandemia, que hubo que muchos calendarios que no se actualizaron y que porque las personas, o sea, los padres no llevaban a sus hijos a vacunar o se olvidaban o directamente se pasaba el tiempo y bueno, y por eso es que tuvimos muchos rebrotes nuevamente de estas enfermedades, lamentablemente. No, una última cuestión que me quedo pensando, que en el informe también salió, respecto de la intervención que se dio a la familia y los allegados a esta niña infectada. Excelente pregunta, excelente porque también es necesario hablarlo, sobre todo cuando hablamos de los contactos, ¿no? Esta enfermedad es muy importante el tema del contacto estrecho, ¿sí? Cuando lo que hay que hacer, si es una meningitis por meningococo, es dar un tratamiento, ¿sí? Estas personas que tuvieron contacto estrecho con esta niña, es importante darle este tratamiento. Hay meningitis y etiologías de este tipo que tienen mecanismos de prevención como las vacunas que les contaban y el tema de indicar las pautas de alarma, de indicar las pautas de control frente a casos de, por ejemplo, cuadros febriles de los contactos, tomar los antibióticos a nivel preventivo, a todos los contactos, tanto familiares como también los contactos más cercanos, para eliminar lo que significa el papel de portador del meningococo y básicamente evitar que se aparezcan casos secundarios. Lo que tiene esta enfermedad es que hay portadores de meningococo que a lo mejor no hacen la enfermedad, pero la transmiten. Entonces, eso es lo que hay que tratar de evitar, digamos, de prevenir. Claro. Y obviamente, sí, siempre recomendar la consulta a quienes hubieran estado en contacto con la paciente, sí, una semana antes del inicio de los síntomas. Claro. Eso es fundamental. Me gustaría Bueno. hacerte una última, por lo menos de mi parte, Dolores, y tiene que ver con, hablaste de los síntomas hoy, dijiste dolor de cabeza, dijiste fiebre, y muchas veces esos son síntomas de un montón de cosas en los niños. Y si bien lo ideal sería que cuando una criatura tiene fiebre, ir al médico, también sucede que en muchas localidades no hay suficientes pediatras, no hay centros de salud, y a lo mejor esta situación ocurre de noche. ¿Qué nos puede dar un indicio de que esa fiebre o de que ese dolor de cabeza puede ser grave? ¿Hay alguna forma como los papás que puedan observar algo? A veces vemos que el pediatra toca en la nuca, o aprieta algo que nosotros podamos darnos cuenta, bueno, hay que salir volando al médico. Excelente. También muy bien esa pregunta, sobre todo con los más chiquititos, que a veces, o sea, no nos dicen, o me siento mal, o mamá me duele la cabeza, o sea, no te lo pueden decir básicamente. Entonces, es posible que los recién nacidos y los bebés, ¿no? En general, no tengan estos síntomas clásicos, tipo de dolor de cabeza, rigidez de nuca, las náuseas, los vómitos. Entonces, es muy difícil notarlos en ellos y los bebés podrían, la característica es que pueden estar más lentos, ¿sí? Es como que se los ve como inactivos y también más irritables, ¿sí? No quieren comer, obviamente, pueden tener vómitos, estos vómitos que se denominamos como incoercibles, o sea, que no paran de tener vómitos, como no es un poquito, sino que es mucho. Pueden no comer bien, ¿sí? O tener bien lo que se denomina la fontanela anterior,
bueno, es la parte blanda del cráneo más adelantada, que la tienen como abultada. ¿Por qué? Porque se empieza como a generar, ¿no?, la inflamación de las meninges, del líquido. Entonces, eso es lo que vamos notando, no solamente la madre, sino también a veces, bueno, el pediatra, ¿no? Es fundamental el papel del pediatra en estos casos, para notar esos síntomas en estos bebitos que, como te digo, no nos están diciendo, me siento mal, tengo dolor de cabeza. A veces, generalmente la fiebre está, ¿sí? Eso siempre está. Pero bueno, nada, tener en cuenta, ya que es muy frecuente en los niños y en los recién nacidos, en tener en cuenta estos síntomas para cualquier tipo de meningitis, ¿no? No solamente esta bacteriana, sino también las virales. Pero bueno, y también pueden tener esto que le decía, el estado mental como alterado, como estar confusos, y una dificultad para fotofobia, o sea, mayor sensibilidad de los ojos a la luz. Sí, todo Así esto que, por la presión del líquido en la cabeza. tal cual, tal cual. Cuando alguien tiene meningitis, meningocócica, por ejemplo, las bacterias infectan el tejido que cubre el cerebro y la médula espinal y causan inflamación. O sea, esa inflamación se inflama y produce el dolor de cabeza, ¿no? La rigidez de nuca, obviamente la fiebre alta, el estado de mental así como que están confundidos, están irritables. A veces realmente, yo si bien no soy pediatra, yo soy infectóloga de adultos, pero me ha pasado de ver a los niños o chicos más chicos, pediátricos, que es como que es muy difícil notarlos, la verdad. Así que bueno, tener en cuenta estos cambios en los bebés. Claramente las madres se dan cuenta que está distinto, Sí. pero a lo que voy, no duden, estas madres que se dan cuenta en que está distinto, no duden en consultar a su médico pediatra, Claro. no duden en ir enseguida, Ujú. porque como te digo, lamentablemente en esta época, o sea, en primavera y en verano, puede ser que sea obviamente no digo que en todos los casos, que ante toda fiebre puede ser esto, no. Sí, es verdad que se confunden por ejemplo, con una gripe, bueno, como con otras infecciones, pero la verdad es que para descartar que no sea una meningitis tienen que consultar lo más rápido que sea posible, y obviamente el pediatra estará ahí atento a estos Atento, síntomas. claro. Exacto. Bueno, Doc, muchísimas gracias por todo este tiempo, gracias por la buena onda, gracias por la explicación súper llana y súper clara, por Sí. ponernos ahí las banderitas rojas para decir, bueno, dónde tenemos que prestar atención y por toda la data que nos das, que siempre nos lleva mucha claridad, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Donde por ahí pasa algo y enseguida la incertidumbre nos invade y no está buena la sensación, así que la data es la justa siempre. Gracias, Doc, te mandamos un beso grande. De nada, un placer y muchas gracias por invitarme. Nos vemos. La doctora Dolores Serra es infectóloga, estaba hablando un poco de lo que tiene que ver con meningitis, que hay que completar el calendario de Eso, vacunación, cuáles mucho son hincapié en eso. los signos de alerta y encontrar un profesional que sea empático, que te preste atención, que esté disponible. Es muy difícil, sobre todo en el ámbito de la pediatría, digo, por la escasez de recurso humano que tenemos, que hace tiempo que ya venimos hablando de esto. Por ahí es difícil en algunas localidades, como decía Ceci, el acceso rápido a la salud. Pero Uno creo que contempla un montón de situaciones, pero me parece que está claro